Bienvenidos a Bnei Noach Academy, mi nombre es Tuvia. Estamos estudiando sobre casamiento para Bnei Noach. Y en la última clase, en la última charla, hablamos sobre que no existe una ceremonia específica que el judaísmo propone para Bnei Noach. Y esto hizo surgir un comentario, que no voy a mencionar el nombre para no avergonzar a nadie, no ese es el punto, sino que todo lo contrario. Dicen nuestros sabios que el rey David decía en el Salmo 119, Mikol melamda yiskalti, de todos aquellos que me enseñaron, aprendí. De todas las personas uno debería aprender. De hecho, esto es lo que es un sabio, una persona que aprende de todos los demás. Entonces, las preguntas de los demás despiertan fuerzas e ideas más profundas en quien enseña también. Entonces, el comentario, lo voy a leer, decía lo siguiente, para entender qué es lo que está pasando y cómo podemos realmente profundizar en esta idea de espiritualidad para Bnei Noach. El comentario dice así: poco a poco me empiezo a sentir ciudadano de segunda clase. Como Ben Noach, me siento un ciudadano de segunda clase. A partir de todo esto que explicamos sobre el hecho de que no existe una ceremonia de casamiento para Bnei Noach. Triste la frialdad y la ausencia ceremonial para algo tan profundo y sagrado como un matrimonio. Este es el comentario. Y entre paréntesis, repito, no estoy ni avergonzando ni criticando, todo lo contrario, porque se trata de un comentario de alguien que hace tiempo que ya está estudiando esto y que entiende de lo que está hablando. No estamos diciendo a alguien que está quejándose porque no es insoportable. No. Todo lo contrario. Así que lo aprecio y por eso lo saco a la luz, por así decir, para explicar, por lo menos, mi humilde forma de entenderlo. Cerramos paréntesis. Dicho esto, hay que entender varios puntos. El punto número 1, en ningún momento menciona que el matrimonio no es algo importante y sagrado. Todo lo contrario, está vinculado a versículos en la Torá propiamente dicha. Por eso el hombre va a dejar a su padre y su madre y se va a pegar a su esposa. Eso es un lugar donde vemos que la voluntad de Dios es que existe un matrimonio. El hecho mismo de que Dios propone la idea de un matrimonio, esto representa que es algo divino, que es algo sagrado. Ahora bien, ¿qué es espiritualidad? A veces uno piensa que espiritualidad es la mística y Kabbalah y yo qué sé qué quiere decir y no me importa, y las cosas espirituales y abstractas y qué sé yo qué sé cuánto. Y al final, desde la perspectiva del judaísmo, lo principal es la acción. Lo principal es cómo la persona vive concretamente, físicamente, su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la regla fundamental del concepto espiritualidad. Todo momento, toda situación en la que la persona está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Tomando decisiones concretas para su vida, de acuerdo a lo que Dios plantea en la Torá. De acuerdo a cómo cada uno es, el judío para sus preceptos, el no judío para sus preceptos, y así sucesivamente, enseñados desde la perspectiva de la Torá oral, la Torá escrita, y todos los comentaristas, y siempre con la intención de buscar qué es lo que Dios quiere de mí, y cuando una persona es consciente de esto en forma constante, como ciudadano de segunda. Al contrario, un ciudadano de primera. ¿Por qué? Porque la definición de un ciudadano de primera es: estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios para mí, para un ciudadano en particular, es de una manera determinada, y yo estoy cumpliendo esa voluntad de Dios, pues no hay ciudadano de segunda. Todo lo contrario, soy top, número 1, number 1, como quien dice, lo mejor que hay. Porque la definición de un ciudadano está viviendo según como Dios quiere. El versículo en Ishaya, sobre el cual también está basado el concepto del matrimonio, es que Dios creó el mundo Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino que lo creó, para estar ordenado, asentado. Lo hizoyu, verá, le lleves y etzar. Así dice Ishaya, no para estar desordenado, sino para estar asentado. Entonces, un Ben Noach, una Bas Noach, que trabajan en el mundo físico y material para asentar el mundo, porque se juntaron en un matrimonio, porque rubricaron ese matrimonio en las arcas, por así decir, de cada país, de cada estado, cada ley, según el estado local, etcétera, etcétera. Esto es ir según lo que está diciendo Ishaya. Esto es ir según la voluntad de Dios. Entonces, automáticamente, sin ninguna duda, es un ciudadano de primera. Esto es punto número 1. Punto número 2, al respecto de la falta de ceremonial, y quién dijo, de dónde salió
que una determinada ceremonia que uno aplica y ve y usa para una determinada cuestión, eso es espiritualidad. Dicho de otra manera, espiritualidad es el vínculo con Dios. Y cuando uno, como dijimos antes, porque esta es la raíz y la columna central de todo el concepto, espiritualidad es estar vinculado a Dios, espiritualidad es cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿quién dice que porque yo tiro flores al aire, o algunos le tiran arroz? En Argentina es común que después de un casamiento civil, cuando firmaron los papeles que corresponden según la ley argentina, que está perfecto, y la ley del país es el país, etcétera, etcétera, los novios salen y les tiran arroz. ¡Ay, qué lindo! La pregunta es, ¿esto es espiritualidad o no? Y la respuesta es muy simple. Si la Torá plantea que esto es lo que hay que hacer por tal o cual razón, o incluso si no dice la razón, porque en muchos casos la Torá no dice la razón, pues entonces eso es espiritualidad. Porque espiritualidad es la conexión con Dios, la observancia de la voluntad de Dios. Ahora, si la Torá no dice que hay que hacer esto, y no es algo contrario a la voluntad de Dios, entonces no está mal, pero no es espiritualidad. No significa nada, no tiene ninguna importancia. Y si la gente lo hace porque, no sé, a alguno se le cayó una bolsa de arroz, una vez se le rompió justo cuando era el casamiento y la gente dijo, hay que tirar arroz. Está bien, podés tirar arroz siempre y cuando no estés desperdiciando alimentos, que es otra prohibición, otro problema, no se puede desperdiciar cuestiones, pero digamos, sin meterse en esa cuestión del desperdicio, porque uno podría juzgar que por cuánto se está haciendo para la alegría del matrimonio, etcétera, no es un desperdicio. Ok, podemos discutir esto, pero sea como fuere, espiritualidad, profundidad, entre comillas, ceremonial, no es lo que a uno le parece adecuado según tal o cual situación. Que se hace esto, porque vimos que los judíos hacen esto, porque entonces uno podría decir, mirá, la espiritualidad de la gente, de los budistas del Nepal, es estar sentado sin hablar una palabra durante 5 años. Paréntesis, no lo tengo claro exactamente y estoy inventando. Pero supongamos que eso. Y espiritualidad para los chinos es andar con un dragón así por las calles, porque empezó el año nuevo chino. ¿Y eso es espiritualidad? Eso es ceremonial, eso, ay, pero qué lindo, porque es colorido y es agradable. Y van y vienen y saltan y bailan y qué sé yo, qué sé cuánto. Ok, pero si esto no está en la Toira, entonces no es espiritualidad. Podría llegar a llamarse ceremonial. Pero eso no quiere decir que tenga profundidad, ni que tenga ninguna importancia y la clave de todo. Eso no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Entonces, simplemente para resumir, punto número 1, gracias, aprecio el comentario, por eso lo saco a la luz. Punto número 2, ciudadano de segunda, de ninguna manera. Ciudadano top. ¿Cuántos de estos ciudadanos que hay en el mundo, de miles de millones de personas que hay en el mundo, en la práctica siguen y van y viven su vida de acuerdo a la voluntad de Dios? No sé si son tantos. Entonces, ¿por qué te sentís tan mal? No hay de qué sentirse mal, todo lo contrario, top. Al punto tal que Maimónides mismo escribe, están los Midrashim de nuestros sabios, tiene porción en el mundo por venir. Si fuese ciudadano de segunda, ¿qué porción en el mundo por venir? Más, sí, morite y ya está, como un animal. Pero no es el caso. De ninguna manera. Tiene porción en el mundo por venir, piadosos de entre las naciones. Entonces, ¿qué es ciudadano de segunda? Punto número 3, espiritualidad, profundidad, conexión con Dios. Solamente eso es lo que define algo que es realmente espiritual. Porque acá el único que define las cosas es Dios, y el único que define las cosas en términos más profundos es todo lo que tenga que ver con Él. Entonces, no veo por qué uno deba sentirse mal, no veo por qué deba sentirse rebajado, y no veo por qué deba sentirse falto de profundidad y espiritualidad.